Buenos días, jóvenes. Creo que es tiempo de comenzar nuestra clase. Espero que con el transcurrir del tiempo más de sus compañeros se unan. Sin embargo, creo que ya debemos comenzar. A ver, ayer habíamos resuelto la práctica. Les pregunté si tenían dificultades con sus soluciones. Como no me dijeron nada, yo continué desarrollando los problemas pares. Ahora vuelvo a preguntarles si han tenido alguna dificultad con la solución de la práctica. Les escucho. ¿Han hecho la práctica? ¿No han tenido dificultades? Por mi parte, Inge, yo ya lo hice y todo claro, Inge. Perfecto. Han podido subirlo sin dificultades al Moodle, ¿no? Sí, Inge. Perfecto, Jairo. Muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dices, Verónica? Verónica Villeira. ¿Has podido hacer? Buenos días, Lice. Le cuento que no he podido terminar la práctica. ¿Cuánto te falta? Me falta como la mitad, Lice. Es que no he tenido tiempo de resolverlo. ¿Cuándo crees que puedas terminar? Es Hoy, importante. Lice, hoy lo termino. Ya. De hecho, tienen todo el día más el día todavía, ¿no? Así está en el Moodle. Terminala, por favor. ¿Saben qué pasa, chicos? Es bien importante que la hagan, porque esta primera práctica les va a recordar a ustedes todo lo que han hecho en cálculo 1, sobre todo, y aplicar los conceptos básicos de derivadas parciales. En realidad, la única diferencia entre derivar en una dimensión y en dos dimensiones, esencialmente es que cuando derivo en dos dimensiones, mantengo constante la otra variable, ¿no? Si derivo en función de x, la variable y se mantiene constante. Y son más variables, todas las demás se mantienen constantes, excepto la que estoy derivando. Esa es la diferencia. Y si tengo cuidado con eso, no debería tener ningún problema en hacerlo. Sin embargo, esa pequeña diferencia nos causa dificultades. Por eso es que esta primera práctica es importante. Más allí vamos a ver, por ejemplo, derivación en varias dimensiones. Y entonces yo voy a necesitar que ustedes dominen bien esa parte. Bien, si no hay dificultades entonces, o por lo menos no las han detectado, de todos modos yo quedo abierto a que en cualquier momento ustedes me pregunten sobre la práctica. ¿Listo? Si han tenido alguna dificultad. Yo entiendo que una buena parte de ustedes trabajan y entiendo también de que este horario se les hace sumamente dificultoso, justamente por el trabajo que tienen. Entonces, si bien tenemos la fecha de entrega hoy día, no hay problema que me la entreguen, pónganse mañana, por ejemplo. Por supuesto que más allá ya es dificultoso porque ya van a haber otras prácticas, ¿no? Pero vamos a comprender toda esa situación. Bien, vamos a aprender a calcular una diferencial total. Diferencial total de una función. Bien, primero, ¿qué es una diferencial? ¿Y cómo se distingue de una derivada? Cuando yo les digo una función y igual a f de x, cualquier función, les digo que y' es igual a f' de x. O sea, estoy derivando esa función. Y esto es igual también otra notación derivada de y con respecto a x. ¿No ve?
Entonces, a ver, así que vamos a dejarlo ahí. Imagínense que yo tengo una función y igual 4x al cuadrado más 6. Listo, esa función, cualquiera. La derivada de esta función es 8x, 8x, nada más. Y también yo sé, voy a volver a este otro lado, que la derivada de la función respecto a x es el límite, ¿verdad? De f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. Este delta de x que tiende a 0, a nosotros nos da una idea de un incremento infinitesimal. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Yo tengo, por ejemplo, si yo tengo así, esta función, aquí tengo todo este valor es delta de x. Es decir, x2 menos x1. ¿No ve? Si esto tiende a 0, este incremento se hace pues infinitamente pequeño. Se achica. Tan pequeño como podemos imaginarlo. Ese es el concepto de límite, ¿verdad? Y entonces, esta relación de derivadas, que es una tangente, nos da idea de este incremento infinitesimal. ¿Para qué pasa yo acá? Despejo. Y digo, diferencial de y es igual a 8x por diferencial de x. ¿Listo? Entonces, una diferencial es nada más que el despeje. Y nos da idea de un incremento que tiende a 0. Una diferencial es un delta, pero un delta infinitamente pequeño, o sea que tiende a 0. Puedo decirles que una derivada es la relación entre dos diferenciales. Y de hecho lo es, ¿no ve? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ambos deltas son tremendamente pequeños. Y corresponde justamente a esta definición. No sé si me han entendido. Lo que tiene que quedarles bien claro es que una diferencial surge de acá. Y una diferencial es también un delta, es un incremento. Pero es un incremento infinitamente pequeño. ¿De acuerdo? Esto es fundamental porque a partir de esto nosotros vamos a integrar en la segunda parte de nuestra materia. Y además tiene varias aplicaciones. Bien, entonces, espero que me hayan entendido el concepto de diferencial. Eso es una diferencial. Ahora vamos a ver qué es la diferencial total de una función. Esto cuando tengo una sola variable independiente. ¿No ve? Una sola variable independiente. Nosotros ahora en cálculo 2 estamos trabajando con varias variables independientes. Más de una. Entonces, ese mismo concepto de diferencial corre, pero ahora corre en varias dimensiones. Entonces, yo tengo una función z, que es una función en x y y, es decir, con dos variables independientes. La diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y por diferencial de y. Y listo. Ya eso es lo que se conoce como diferencial total de una función. ¿Listo? Entonces, esta es la misma que esta, solamente que en dos dimensiones. Entonces, cuando me da una función, encuentro su derivada parcial en función de x y en función de y. Y listo, eso es todo. Cuando tenemos más variables, por supuesto que esto aumenta. ¿No? Si tuvieras una variable t más, el diferencial de z en función de t por dt. Y así sucesivamente.
Para entenderlo bien, vamos a hacer ejemplitos. Si tengo la función z igual 3x cuadrado más x y menos 2y al cubo, voy a encontrar la diferencial total de esta función. Entonces, tengo esta relación aquí arriba. Lo que tengo que hacer es encontrar la derivada parcial de z con respecto a x. Yo ya sé que si derivo en función de x, y se mantiene constante. Entonces, esto va a ser 6x más la derivada de esto va a ser y, ¿verdad? Y es constante la derivada de x es 1. Y de esta 0. Lo mismo, derivada parcial de z con respecto a y. 0, la primera. La segunda, x. Y la tercera, 6y cuadrado. La diferencial total de z va a ser entonces 6x más y, diferencial de x, más x menos 6y cuadrado. Con paréntesis, ¿no ve? Diferencial de y. Listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Les escucho, jóvenes. ¿Se entendió? Bien. Si los demás no han entendido, por favor también pónganme el contenido de él. Si no, no hay problema yo. Ya. Ya, chicos. Es bastante simple. Daremos algunos ejemplitos más. ¿Listo? Dos más antes de pasar al siguiente tema. No ofrece mayor dificultad. Lo único importante de esto es comprender el concepto de diferencial, nada más. ¿Listo? Es la misma diferencial que hicimos antes, solamente que ahora en dos dimensiones. Otro ejemplo. Z igual raíz cuadrada de 1 más x menos 2xy a la cuarta. Nada, pues lo mismo. Es una función en x y y, es decir, con dos variables independientes. Por tanto, lo que corre acá es una diferencial total. ¿No ve? Tengo que derivar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Encontramos entonces. A ver, esto es igual a 1 más x menos 2xy a la cuarta a la 1. Puedo resolverlo de dos maneras, ¿no? Una, mediante el método general, de una función potencial, un medio a la menos un medio por u'. Y la otra, podría trabajar directamente con esta raíz, aplicando mi tablita. Vamos a hacer de las dos maneras, ¿ya? ¿Dónde está? Pues ahí, aquí está. Si se fijan, en la tabla, cuando yo tengo raíz de u, esta va a ser u' sobre 2 raíz de u. Directamente. Vamos a hacer eso. U es todo lo que está dentro de la raíz, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar, vamos a hacerlo bien. Dice u', 1 más x menos 2xy a la cuarta, prima, sobre 2 raíz de u. Listo. Ya está. Me falta derivar. Derivamos, pues.
Estoy derivando con respecto a x. De 1, 0. De x, 1. Menos 2xy a la cuarta. Y es constante, por tanto, 2y a la cuarta. Y la derivada de x es 1. Listo, se queda así. Y abajo 2 raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta. Listo. Fíjense, no he utilizado esta. He derivado directamente aplicando la tabla. En la tabla tengo como aplicación la derivada de una raíz. Esto tiene una dificultad, que la tabla solamente es útil para raíz cuadrada, nada más. Si les hubiese dado una raíz cúbica, por ejemplo, ya no corría esta forma. Por eso es que es necesario a veces aprender así, porque esto es general para cualquier raíz. Ya pues, ahora vamos a derivar con respecto a y. Y vamos a hacerlo de la manera tradicional, ¿listo? Vamos a derivar esta. Van a ver que nos va a dar un resultado totalmente similar. Si derivo esto, esta es una función compuesta elevada a la potencia 1 medio. Por tanto, debo aplicar la regla de la cadena, ¿no ve? 1 medio, 1 más x menos 2xy a la cuarta a la menos 1 medio. O sea, 1 medio menos 1. Por u'. ¿Qué es u'? Estoy derivando y. 0, 0. Menos 8 x y al cubo. He derivado y a la cuarta. ¿No ves que 4 bajado aquí a multiplicar? Y listo, eso es todo. Esto es igual. Este menos hace que todo este paréntesis se baje al denominador. Y como todo está a la 1 medio, entonces es una raíz. ¿No ve? ¿Y qué multiplica a esto? Bueno, aquí le puse 1. Es por este 1. Disculpen, jóvenes, estoy muy resfriado. Menos 8xy al cubo. Listo. En realidad esto no era necesario, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Menos 8xy al cubo sobre 2 raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta. Como ven, es el mismo esquema de resultado. Por supuesto que no es el mismo, porque esto es derivé con respecto a x y este con respecto a y. Pero básicamente la aplicación de la tabla con la solución general nos da el mismo tipo de solución. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo que me queda es componer la diferencial total. La diferencial total de z, entonces va a ser 1 menos 2y a la cuarta sobre 2 raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta. Diferencial de x. Menos 8xy al cubo sobre 2 raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta. Diferencial de y. Listo. He encontrado la diferencial total. ¿Alguna consulta? Otro ejemplito, el último.
antes de pasar de tema. Una función w 4x al cuadrado y al cubo z a la 7 menos 3xy más z más 5. Ahora tengo una función con tres variables independientes, x, y y z. Y es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Voy a encontrar la derivada parcial de w con respecto a x. Si encuentro con respecto a x, y y z se mantienen constantes. Entonces, de este primer término, solamente derivo x. La derivada de x al cuadrado ya saben ustedes que es 2x. Entonces, me va a quedar nada más que 8x, y estas son constantes. Y al cubo, z a la 7. Está bien, ¿no ve? Si ustedes no tienen, o sea, todavía no son diestros, lo que pasa es que yo agarro y derivo y pongo el resultado. Les recomiendo que lo que hagan sea separar la parte constante. Les voy a hacerlo otra vez aquí abajo. Falta esto, ¿no? Acabaremos. Mejor no les confundiré. La derivada de esto sería 3y, de esta 0 y de esta 0. Listo, hemos terminado. Voy a hacer otra vez aquí abajito con otro color, lo mismo. Separo la parte constante. Esto es constante y esto es constante. 4y al cubo, z a la 7. Todo eso es constante. Y derivo lo que tengo que derivar. Otra vez mi gato de inspección. Ya. Lo mismo hago acá. Separo la parte constante y derivo x. ¿Lo ve? Eso es lo que he hecho. De esta ya no hago nada porque es constante, por tanto 0, 0. Listo. Entonces fíjense que esto me va a dar 4y al cubo por z a la 7 por 2x menos 3y. La derivada de x es 1. 2 por 4, 8. Ya está. 8y al cubo, z7. Y este x que la he mantenido en su lugar. ¿Se dan cuenta, no ves? Estoy haciendo este ejercicio para un poco, por si acaso alguien todavía tenga dificultades. Si yo hago directo y ustedes no me comprenden, están en su derecho de decirme, por favor, haga con calma. ¿Listo? Pero si me están pudiendo seguir aquí, no hay dificultad, seguimos avanzando. De hecho, lo deseable es que ustedes, cuando practiquen esto, luego van a poder hacerlo sin ninguna dificultad de manera directa. Ya. La diferencial total de W con respecto a Y, ahora estamos manteniendo constantes X y Z. Y esta Y es la que debo derivar. La derivada de Y al cubo es 3Y cuadrado. 3 por 8, 24. X, Y cuadrado, Z a la 7. Está bien, ¿no ve? Menos el segundo elemento. Un ratito, chicos. He derivado esto. He cometido un error. Tengo que derivar eso. Y al cubo, 3y cuadrado, 3 por 4, 12 nomás. ¿No? 2x cuadrado, y x cuadrado, y cuadrado, z a la 7. Disculpen, estaba derivando esta misma. Menos la derivada de 3xy. Ahora, x es constante, y es variable. 3x. 0, 0. Listo. La derivada parcial de w con respecto a z.
Ahora, X y Y son constantes. Z es mi variable. La derivada de Z a la 7 es 7Z a la sexta. Entonces, 7 por 4, 28. X cuadrado, Y al cubo, Z a la sexta. Menos. Aquí no hay Z. Por tanto, todo esto es constante. Por tanto, todo esto es constante. 0. La derivada de Z, 1. Entonces sería más 1. Mi gato es incontrolable. Mi gato no quiere. Más 1. Y la derivada de 5, ¿qué es 0? Listo. Tengo las tres derivadas parciales. Entonces, la diferencial total de Z es igual a 8xy al cubo z a la 7 menos 3y por diferencial de x. Más 12x al cuadrado y cuadrado z a la 7 menos 3x por diferencial de y. Más 28x al cuadrado y al cubo z a la 6 más 1 diferencial de z. Aquí era W. Diferencial de W. ¿Alguna pregunta, chicos? Les escucho. Bien. Si no hay preguntas, yo voy a suponer que me están entendiendo bien. Vamos a continuar con nuestro avance de materia. Me gustaría hacer un ejemplito más antes de entrar al siguiente tema. Sin embargo, a ver, tenemos todavía unos 7 minutos antes de que se corte nuestra primera sesión. Comenzaremos avanzando ya los conceptos básicos de una derivada implícita. Derivada implícita. Es el siguiente tema. ¿Qué saben ustedes de derivación implícita? ¿Se acuerdan de cálculo 1? Han llevado, ¿no? Derivación implícita. ¿Qué dicen? Sí, lo dicen, pero en lo personal no recuerdo mucho. Ya, perfecto, gracias. Los demás, ¿qué dices, Jairo? ¿Tú te acuerdas? No, Inge, igualmente no me acuerdo. Ya. A ver, una función con una sola variable independiente, ¿listo? Como hemos hecho en cálculo 1. Por ejemplo, esto, 4x al cuadrado menos 6x más 2. Cualquier función. Fíjense, y la variable dependiente está despejada con respecto a la independiente. Claramente yo aquí identifico la variable independiente, es esta, que está a este lado de la ecuación. De hecho, de cada valor de x depende el valor de y, por eso esta es la variable independiente. Imágenes de corrido. Y tiene varios nombres, ¿no? Esta es una función
explícita. ¿Por qué? Porque está despejada de manera explícita la variable independiente. A veces esta misma función nos dan, pero las dos variables totalmente mezcladas. 4xy al cubo menos 6x más 2y igual 8 más 3y. Listo. Estoy inventando una función cualquiera. Esta es una función implícita. No sé si lo he hecho muy chiquitito. Se lee, ¿no? Tal vez no. ¿Por qué es implícita? Porque las variables están mezcladas. No está despejado y. Da la impresión que fuera una derivada parcial, pero no es. Porque en todito tengo dos variables. Aquí tengo dos variables. Solamente que aquí yo claramente veo que tengo una sola variable independiente y una variable dependiente. ¿Lo ve? En esta otra tengo dos variables. No sé cuál es la independiente y cuál es la dependiente. De hecho, yo podría definir, como ya es costumbre, que la y sea la variable independiente. Pero fíjense que despejar y de esta función es bastante complicado. Tengo y al cubo. De hecho, observando la función me sería más fácil decir que x sea mi variable independiente. Que puedo hacerlo, ¿por qué no? Pero tendría que despejar una de las funciones para volverla explícita. La manera de derivar, nosotros hemos aprendido siempre a hacerlo de forma explícita. ¿Qué ocurre? La regla me dice que yo debo derivar las dos variables. Derivar. Entonces, voy a decir que dy sobre dx, ya saben que esto es y', ¿no ve? Y vamos a derivar esta x primero y esta y también. Pero cuando derivo de y, estoy derivando otra vez con respecto a y. ¿No ve? Entonces, si yo multiplico esto por dy sobre dx, esto se simplifica y termino derivando de y con respecto a x. ¿Entienden? Entonces, dice la regla que yo derivo todas las variables, todas, tanto x como y. Pero cada que derivo y, multiplico por y', por este motivo. ¿Listo? Entonces vamos a derivar, a hacer esta derivación implícita. Voy a volver a copiar aquí. Aquí lo he hecho muy chiquitito y además les voy a ir explicando. 4xy al cubo. Si esta es variable y esta es variable, aquí tengo un producto. Pues aquí tendría que aplicar reglas de producto. Menos 6x más 2y igual 8 más 3y. Algunos libros les van a decir que primero tienen que ordenar. Y sería recomendable, ¿no? Este 8 pasa aquí con signo negativo, este 3y también. Y este y con este y, por supuesto que interactúan. Pueden hacerlo o no. También yo puedo derivar así, tal cual viene. Y van a ver por qué. Derivo entonces. Primero derivamos este producto y aplico regla del producto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Menos. Esto voy a derivar después.
¿Listo? La derivada de 6x, 6. Como he derivado x, no pasa nada. La derivada de 2y, 2. Pero como he derivado y, multiplico por y'. ¿Qué es esto, no? Este es y'. Igual. La derivada de 8, 0. Listo, no pasa nada. La derivada de 3y, 3.